Dios los bendiga. Les manda un gran saludo los pastores Filiberto y Lorena Ferreira. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios nos salva. Y ahora quiero contarles un poquito de lo que se trata la palabra salva. Y podemos ver en la Biblia que en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios oraba y pedía que Dios los salvara, se trataba de alguna necesidad, de cubrir alguna deficiencia, ya fuera cuando fueron esclavizados, cuando ocuparon provisión de alimento o de cubrirse o cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento se hablaba de eso cuando se refería a la palabra salvar o salva o salvación. Pero pues sabemos que en la actualidad y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de salvación o cuando hablamos de la palabra salva, estamos hablando de Jesús. ¿Por qué estamos hablando de Jesús? Bueno, Jesús es la suprema palabra de salvación que Dios nos dio. ¿A qué nos referimos? Bueno, en la actualidad nosotros ocupamos ser salvados. ¿A qué me refiero? Salvados porque tenemos pecado, pues tenemos pecado y actuamos en pecado. Ocupamos salvación de nuestra alma, de nuestro corazón, ser cambiados. Y también, claro que sí, podemos decir, Dios, sálvanos de tal vez alguna tempestad, algún tiempo difícil que estemos pasando. Claro que podemos hablar también en ese contexto. Pero la palabra de Dios, todo circula y termina hablando sobre Jesús. Ahora, podemos ver en Salmos 119:41 que dice: venga a mí tu misericordia. Misericordia, ¿qué es? Amor fiel. Oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, a lo que ya está escrito, a lo que tú ya dijiste. Ahora, el salmista ahí expresa un sentir hacia Dios danos de tu misericordia. Está apelando a ese lado de la gracia, de misericordia que no se tenía antes de Jesús. Y sabemos que antes de Jesús, para poder agradar a Dios, para poder ser salvos, pues se tenía que hacer sacrificios, se tenía que creer en Dios, pero también se tenía que sacrificar algún animalito o hacer alguna ofrenda física, ¿no? Pero ahora ¿qué tenemos, no? Tenemos Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Juan? Que si en el pasado, si en el Antiguo Testamento, hablando de la palabra de Dios, se hacía ese sacrificio físico de algún animalito, de ese derramamiento de sangre, ahora está hablando Juan de que el amor que Dios nos tuvo fue tan grande que nos dio aquel cordero insuperable, se podría decir así. Ese sacrificio que nadie más puede hacerlo, y que se habla desde antes del Nuevo Testamento. Habla Lucas 24:27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está hablando de los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Están hablando de Jesús, de lo que iba a pasar, de aquel Mesías que iba a venir y que iba a llegar. Y en Lucas 1 de 30 al 33 está hablando de ese Mesías, ¿no? De ese de que llega ese cordero, ¿no? Esa pieza importante para nuestra salvación, que dice: entonces el ángel de Dios le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará a él el trono de David su padre, y reinará sobre la casa, de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estamos hablando del pasaje en donde María, la mamá de Jesús, viene el ángel a María y le está diciendo que va a concebir. Ahora, María sabemos que era una virgen. Claro, estaba comprometida y iba a casarse con José, pero no, en la Biblia dice, y lo vemos un poquito más adelante, dice, ¿cómo? María le contesta al ángel, ¿cómo yo voy a tener o voy a concebir un niño o voy a dar a luz si no he conocido varón? O sea, significa que ella no había tenido ningún acercamiento con ningún hombre. Y aquí le está diciendo el ángel de Dios, que en este caso es Gabriel, y le dice que va a ser por medio del poder del Espíritu Santo. Que todo el ser concebido tiene que ser directamente con el poder del Espíritu Santo y directamente en obra de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea puro, para que Él sea aquel sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué la salvación tiene que ser directamente por Jesús? Podemos verlo en Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿A qué se refiere? O sea, no hay ningún sacerdote. El sacerdote pues era la persona en la Biblia más cercana a Dios. Era el que hacía los sacrificios, el que traía delante de Dios las peticiones del pueblo y cosas así. Está hablando de que no hay sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿A qué se refiere? Que no hay persona alguna que no haya pecado, o que no haya caído, o que no haya mentido. A eso se está refiriendo. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está hablando de Jesús, que Él fue tentado en todo, y lo podemos ver también en la Biblia, en donde ahí expresa, o sea, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, o sea, que no pecó, no cometió error alguno. Y también en 2 Corintios 5:21 podemos ver que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está un poco enredoso, pero a lo que se refiere es, él no conoció pecado, o sea, él no cometió pecado, pero se hizo pecado. Pero él tomó el pecado de nosotros, nuestras fallas, nuestras debilidades. Él lo tomó, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios por él. O sea, cuando nosotros estamos delante de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, y lo hacemos de todo corazón, Dios está viendo a Jesús en nosotros. No nos está viendo directamente a nosotros, sino que está viendo a Jesús por nosotros, por ese sacrificio que hizo, porque Él, sin haber cometido pecado, se hizo pecado. O sea, tomó todo pecado, tomó todo error nuestro, y Él lo cargó. En 1 Mateo 2, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí ¿qué está diciendo? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Recuerden que cuando Eva y Adán pecaron,
se rompió esa relación directa que nosotros teníamos con Dios. Esa relación directa en donde pues ellos caminaban en el Edén y podían platicar directamente con Dios, escucharlo, o sea, me imagino yo audiblemente y sentir la presencia de Dios, así, su presente, y se rompió porque entró el pecado a nuestras vidas, a nuestra humanidad. Y aquí en Timoteo dice que Él es el único mediador, el único que puede ir y abogar por nosotros ante Dios, y que lo hace todo el tiempo y todos los días. Y Jesús, por eso Jesús es nuestra única opción, nuestra única esperanza. Por eso Jesús es el único que nos puede salvar. Es la única palabra que nos puede salvar. Es una palabra viva. Él fue hombre, Él fue carne, justo como nosotros. Él caminó esta tierra. Él estuvo entre otros humanos, entre otros pecadores, y lo que podemos ver de Jesús es de que Él, aunque nunca cometió pecado, y lo sabemos por la palabra, Él nunca trató a los demás, a nosotros como pecadores, nunca nos trató diferente, nunca nos trató como con algún diferencia entre tú no eres valioso, tú no eres merecedor de mi presencia, de su abundancia. Y Él tenía todo el derecho, claro que sí, Él es Dios hecho hombre, Él fue la encarnación, el carne hueso de Dios aquí en la tierra, y Él pudo haber llegado y entrado y decir y demandar no sé, reinos y hacer toda una revolución, y no lo hizo. Y Él llegó humilde, y Él llegó apegándose a sus discípulos, apegándose a la gente, perdonando a personas que me viene a la mente, por ejemplo, esta mujer que la sacaron y le iban a apedrear por su pecado, por su mal hecho, y Él no la ve y dice la palabra que Él no la ve como con desprecio, con, no sé, alguna connotación negativa, sino que Él la ve y yo lo puedo entender como que la ve con ojos de amor, con ojos de yo sé que estás mal, pero te amo, y por ese amor fue el acto que Él dijo, que Él empezó a escribir en la arena y empezó a decir que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y Él sabía que nadie estamos libres de pecado, sino por Él, sin el sacrificio que Él hizo, no estaríamos libres de pecado. Entonces, retomando un poquito la historia de María, y leyendo, estamos en Lucas capítulo 1, versículo, vamos a leer 34 y 35, dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando Dios, o el Espíritu Santo, trae cosas difíciles hacia nuestras vidas, trae o pasan tiempos difíciles, Dios nunca nos deja sin ninguna esperanza, sin ninguna guía. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. La palabra de Dios siempre está lista para revelar los deseos de Dios, y es muy muy importante ponerlo en práctica, poner en práctica lo que tenemos, nuestra Biblia, nuestros estudios, estos devocionales. Sé que si somos creyentes tal vez de
de años, de muchos años, y podemos decir, yo ya leí la palabra 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces de tapa a tapa, y qué bueno, pero Dios, su palabra nunca se vence. ¿A qué me refiero? Nunca se hace vieja, nunca se hace repetitiva. Podemos leer el mismo capítulo 15,000 veces y entender una cosa diferente cada vez, y poder entender, es el Espíritu Santo revelándonos en cada vez, en cada lectura, algo diferente, y es la manera en que Dios trabaja en nuestro corazón, es la manera en que Él va depositando su semilla, sus deseos. Y bueno, en este caso, si alguien que esté viendo y no conocía sobre este regalo tan hermoso que es Jesús, conócelo, te invitamos, acércate con algún líder, deja algún mensaje y conócelo. Es una parte clave para que podamos cambiar, podamos crecer, podamos caminar. Ahora, si ya tenemos ese regalo en nuestro corazón que se llama Jesús, hay que vivirlo, hay que recordar por qué está ahí, y al momento de recordar va a venir algún sentir de gratitud, de paz. Vamos a recordar ese amor que nos conquistó, que nos hizo esa diferencia en nosotros, y hay que compartir ese regalo. Hay que compartir, nunca hay que parar de compartir sobre Jesús, de compartir que Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única respuesta. En cuanto nos sentamos tristes, hay que recordar que Él es todo el sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos tener a Jesús, a Dios, para que nosotros podamos tener al Espíritu Santo. Y hay que ponerlo en práctica, no hay que olvidar de aquel que nos hizo libres, de aquel que nos dio la salvación, de aquel que nos hace seguir adelante, que nos da la fuerza, que nos da su amor. Y así es. Entonces, de esta forma, pues muchas gracias por ver este video. Dios los bendiga, que los siga guardando en sus casitas o en donde quiera que estén viendo este video, y Dios los bendiga. We dance.